Faltan 2 minutos para el mediodía. Como les habíamos comentado más temprano, estamos en plena semana de la seguridad vial, algo que se hace ya desde hace unos cuantos años, que busca fundamentalmente la creación de conciencia en la población para tratar de disminuir la siniestralidad y las consecuencias tremendas que tiene para las familias y para la sociedad toda este gran problema, que para muchos es directamente una pandemia y no es precisamente la del COVID-19. Estamos en comunicación con Vanessa Brioso, vocera de Policía Caminera. Brioso, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para la audiencia, un gusto acompañarlos. Muchas gracias, un placer para nosotros que esté aquí. En esta semana tan particular, ¿cuál es el rol de Policía Caminera en esta semana de la seguridad vial? Bueno, en el día de ayer se realizó en Torre Ejecutiva el lanzamiento de esta 14ª Semana Nacional de la Seguridad Vial. Y bueno, nosotros como siempre tenemos un rol importante en esta Semana de la Seguridad Vial con diversas actividades. Durante toda la semana, entre el 25 y el 29, se están llevando a cabo jornadas de educación vial, por ejemplo en la ciudad de Pando, con el Centro de Protección de Choferes, conjuntamente con UNACEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Asimismo, el día jueves tenemos previsto en Salinas, en el departamento de Canelones, un punto de chequeo e instalación de sistemas de retención infantil, como se hizo el día viernes pasado en Maldonado. Como estuvimos allí, bueno, este jueves se va a realizar en Florida. Y como cierre también el día sábado vamos a estar realizando otro punto de chequeo, pero en el departamento de San José, yendo un poco más al interior. Y bueno, vamos a estar allí desde las 15 horas hasta las 19:30 en el Parque de San José, con estos puntos para que la población se pueda acercar, chequear si tienen la sillita bien instalada, sacarse las dudas, si la silla está en su fecha de vencimiento, si es acorde al tamaño, al peso de su hijo, cuál es la posición que es mejor, que es más recomendable para la silla o en qué lugar del vehículo va instalada. Bueno, para que la población pueda evacuar todas estas dudas, los invitamos a que se acerquen a todos estos puntos de chequeo que se están llevando a cabo y también que se acerquen con sus hijos a las actividades de los educadores viales que realmente son muy interesantes para ellos. Está muy bueno eso. El otro día cuando estuvieron aquí en Maldonado, algunas personas dijeron, bueno, me acerqué y la verdad no sabía que tenía mal colocada la silla y no sabía que llevaba a mis hijos de manera insegura hasta que fui y me enseñaron cómo era. O sea que es muy útil realmente y muy importante que la gente se acerque a esos puntos para informarse. Le quería preguntar, Brioso, sobre el tema. Ustedes obviamente, el área de trabajo de ustedes básicamente son las rutas nacionales, más allá de algún acuerdo departamental, que trabajen con alguna dirección de tránsito de alguna intendencia, pero básicamente Policía Caminera se dedica al control de las carreteras, de las rutas nacionales. ¿Cómo advierte usted qué es el comportamiento de los usuarios de las carreteras? ¿Sabemos manejar, no sabemos manejar, somos prudentes, estamos en conocimiento de cuál es la normativa vigente? Bueno, como tú lo decís, nosotros nos abocamos más que nada a lo que es jurisdicción nacional. Si bien la Dirección Nacional de Policía Caminera tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, siempre nos abocamos a las jurisdicciones en rutas nacionales y dejamos a las intendencias el ámbito departamental más precisamente. Y bueno, en rutas nacionales tenemos de todo un poco. Siempre tenemos que tener en cuenta, te pido disculpas que justo había un ruido, una interrupción. Sí, está bien. Los usuarios conocen la reglamentación, realmente tenemos muy buena reglamentación. Sí se conoce, vemos que las personas conocen la reglamentación, pero sin embargo es como que somos un poco el uruguayo rehén de, bueno, si no está el funcionario exigiendo, me hago el vivo, digamos. Por eso es importante cumplir las normas de tránsito. No necesariamente tengo que tener un funcionario, un policía en cada esquina que me esté diciendo que tengo que cumplir con la normativa. Es parte de los usuarios asumir esa responsabilidad, que cuando salgo a la calle en un vehículo estoy asumiendo una responsabilidad, que estoy cometiendo además acciones que luego traen consecuencias. Y estas consecuencias a veces resultan en un siniestro de tránsito fatal,
o con lesiones graves, con lesiones permanentes de por vida, y es lo que a veces el usuario no asume, ¿no? Cuando voy a llevar al chico a la escuela y no le pongo en la sillita porque voy hasta acá nomás, porque voy un par de cuadras, y en realidad está comprobado que es en el ámbito del domicilio, en las cercanías del domicilio, donde más ocurren los siniestros de tránsito. Entonces es importante que por más que vayamos a hacer un recorrido corto, una distancia corta, debo cumplir con las normas de seguridad. Si voy en moto, debo utilizar el casco, usar el chaleco reflectivo. Si voy en el vehículo, respetar los límites de velocidad, encender las luces. Es importante en el tránsito no solo ver, sino también que me vean. Las luces no solo me ayudan a ver, sino que el resto de los usuarios de la vía puedan verme. Y bueno, y hacer hincapié sobre todo en el sistema de retención infantil. Estas últimas semanas hemos tenido en reiteradas ocasiones siniestros que involucran menores de edad, y si bien, bueno, todos los siniestros nos conmocionan y nos, como sociedad nos afectan, siempre cuando hay un menor involucrado es como que nos afecta mucho más. Entonces, esto se puede evitar, se puede prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Bueno, utilizando los sistemas de seguridad adecuados para cuidar a nuestros chicos. Es muy importante y me deja tranquilo lo que usted señala de que en general los uruguayos conocen la normativa. Ahora, justamente, somos hijos del rigor. Cuando vemos que un móvil de policía caminera está, somos los mejores conductores, los más prudentes. Pasamos así cumpliendo toda la normativa porque vemos a la autoridad. Y en realidad cumplimos la normativa para evitar la multa, no porque digamos debo conducir de esta manera porque es la forma correcta en que me cuido yo, a mi familia y cuido al entorno. O sea, nos ponemos el cinturón o sacamos el pie del acelerador para evitar la multa. Siempre tenemos esa mentalidad de evitar la parte de sanción, pero no la conciencia real de que yo salgo y aunque no haya una autoridad fiscalizadora, yo ejerzo una conducción responsable. Y más allá de conocer la reglamentación, Brioso, yo le quería preguntar porque manejar en carretera es muy distinto que manejar en la ciudad. Y nosotros vemos permanentemente los siniestros de tránsito que en su gran mayoría son por errores humanos. Los adelantamientos incorrectos son uno de los peores dolores de cabeza en las rutas nacionales, pero también aquellos que van a cruzar una ruta, el tema de saber calcular las velocidades de los vehículos que van circulando, la velocidad de arranque y de cruce que puede tener mi auto, los tiempos en los cuales, o sea, yo miro un auto y yo me tengo que saber dar cuenta si me da para cruzar o no, más allá de que haya un ceda al paso, un semáforo, un cartel de pare. Y da la sensación de que en ese sentido no tenemos un dominio, de que para doblar en una carretera yo vengo circulando y tengo que doblar a la izquierda, no me paro en la mitad de la carretera con el señalero prendido para doblar. Tengo que volcarme sobre la banquina derecha, esperar a que pasen los vehículos que vienen detrás mío para después hacer la maniobra, y da la sensación de que este tipo de cosas como que no la tenemos clara. Bueno, esto es verdad. Si bien las normas están claras, porque todos sabemos que si tenemos un cartel que dice 90, sabemos que esa es la velocidad máxima permitida, o si hay un cartel que dice 60, o si tengo una doble franja amarilla, o un cartel con dos vehículos, con un círculo cruzado con una línea roja, todos los usuarios de las vías, todos los choferes conocen qué significa esta reglamentación. No es un desconocimiento de la reglamentación, saben que está prohibido adelantarse de doble franja amarilla, saben que no es un tema de no entender la cartelería, sino justamente, como tú lo decís, asumir que estas acciones que yo decido tomar me van a traer consecuencias. Y esto lo vemos muchísimo en las rutas nacionales, porque no respetamos a veces la velocidad, y este es un factor que incide, es la diferencia entre tener un accidente leve o tener un accidente grave, muchas veces la velocidad, porque no es lo mismo tener un incidente a 90 kilómetros por hora que tener un siniestro a 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, justamente cuando yo decido no respetar el límite de velocidad, decido ir más rápido, también estoy decidiendo que si tengo una eventualidad en el camino, mis lesiones van a ser mucho mayores. Entonces, quizás habría que trabajar un poco más en conocer también cómo reacciona el vehículo.
es importante. Muchas veces vemos que los conductores no solo que exceden la velocidad, sino que toman una curva y cuando ven que ya entraron muy rápido a la curva, tocan el freno mientras están realizando la inclinación de la curva. Son maniobras sumamente peligrosas que pueden llevar a un vuelco, que pueden llevar a un despiste, y esto es un poco por desconocimiento de cómo se comporta el vehículo, cómo se comporta el tránsito. Como tú lo decías, cuando voy a cruzar en la ruta, tengo que tener en cuenta que no es como en la ciudad, que el auto viene más despacio, que viene a una velocidad de 45, 60 kilómetros por hora, sino que en la ruta los vehículos vienen a 90 kilómetros por hora o más. La mayoría viene a más de la velocidad permitida. Entonces tengo que tener presente en un cruce de, bueno, tomar el tiempo necesario, saber cuánto demora en recorrer ese espacio el vehículo para llegar hasta donde yo estoy, y eso es, bueno, parte de formarse en la conducción. Hay muchas instituciones que dan cursos, más allá de que la práctica también nos enseña a ser mejores conductores. Siempre es bueno realizar cursos de manejo defensivo, manejo ofensivo, pero para justamente tener un mejor desempeño en nuestras rutas y así bajar este índice tan alto que tenemos de esta segunda pandemia, podemos decir que son los siniestros de tránsito, que tantas vidas se cobran en nuestro país. Sí, esta segunda pandemia que, digamos, de alguna manera cronológicamente está instalada desde muchísimo antes que la pandemia del COVID-19, ¿no? Porque Exacto. yo recuerdo al menos desde hace 20 años que todos los años tenemos 400, 500 y en otra época hasta 600 vidas por año perdidas en siniestros de tránsito, contando las personas que fallecen en el acto, porque después de esas decenas de miles de lesionados, algunos terminan muriendo y otros quedan postrados de por vida. O sea que las consecuencias son mucho mayores y más graves que las del siniestro en sí, del momento, de la hora del siniestro. Esto es brutal. Le quería preguntar respecto a los controles en rutas nacionales, Brioso. Policía Caminera, que otra vez, como decíamos, su jurisdicción son las rutas nacionales, ¿van a encarar algún control más exhaustivo? Yo sé que falta personal, que de repente faltan algunos móviles, como que la gente dice, vemos un control tibio de Caminera, porque pasamos si hay un solo funcionario, y por lo general está mirando una planilla o está mirando... No, tengo entendido que no hay radares de velocidad para controlar en las rutas nacionales. ¿Cuál es la realidad de los operativos que piensan encarar? Bueno, en realidad nosotros operativos se realizan todos los días, los operativos se realizan de forma aleatoria, no siempre en el mismo punto, porque no tiene mucho sentido realizar siempre en el mismo punto, porque la gente, el usuario ya sabe que el móvil está ahí, entonces cuando va a pasar por ese punto es como tú decías, soy el mejor conductor, si veo el móvil me pongo el cinto, prendo las luces, rebajo la velocidad, pero en realidad ya saben que al llegar a ese punto está ahí el móvil. Entonces se realizan más aleatoriamente los controles, siempre tenemos presencia en todas las rutas nacionales. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que muchas veces ese móvil no está fiscalizando porque está ocupado en siniestros de tránsito. El mismo móvil que fiscaliza es el móvil que asiste a hacerse cargo del siniestro de tránsito. Entonces muchas veces eso le quita tiempo para mayor tiempo de fiscalización, pero no quiere decir que no haya fiscalización. Como tú decís, siempre aspiramos a tener más personal porque somos una dirección nacional, que tenemos destacamentos en casi todos los departamentos del país, entonces tenemos más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para cubrir, es mucho para cubrir y bueno, siempre queremos tener más personal. Hace poco, el día de nuestro aniversario, el 15 de septiembre, el Ministerio del Interior nos entregó 5 unidades nuevas de vehículos Peugeot que ya están trabajando en las rutas nacionales y estamos esperando también el ingreso de esta última tanda, un llamado que hubo en el mes de julio, que ya están en la Escuela Nacional haciendo la capacitación necesaria. Esperamos sumarlos para esta temporada estival a 34 funcionarios más que bueno, puedan reforzar este control sobre rutas nacionales y hacer una fiscalización bueno, un poco más fuerte, digamos, para que realmente empiecen a tomar conciencia los conductores de que no es solo tampoco por la multa, porque el trasfondo es que no tengo que cumplir las normas de tránsito
por miedo a la multa. Tengo que entender que mis acciones traen consecuencias y mis acciones me pueden costar la vida o la vida de alguien más. No debería ser el trasfondo importante el valor de la multa o que me multen, sino justamente concientizarnos que el tránsito es peligroso, que se lleva muchísimas vidas, cobra muchísimas vidas en nuestro país, y bueno, podemos ser una de esas víctimas si no respetamos las señales de tránsito y las normas de tránsito. Sin duda, ¿no? Y además todos tenemos gente cercana o conocida, o muy conocida o amiga que ha perdido la vida en siniestros de tránsito y que además por lo general son evitables. Eso es lo más desesperante, ¿no? Que son cosas evitables, porque en un porcentaje altísimo que está muy cerca del 100% se debe a errores humanos, porque las fallas técnicas, fallas mecánicas son un porcentaje menor. Se trata siempre de por impericia, negligencia o imprudencia, siempre son los factores que terminan desencadenando los siniestros de tránsito. Respecto a la fiscalización, Brioso, por ejemplo, Maldonado va a tener la instalación de radares, pero obviamente en la trama urbana. En las rutas nacionales, de repente la ayuda de la fiscalización electrónica, como ocurre en países vecinos, en las rutas de Brasil sucede, de que no solamente hay un mayor control, sino que además libera personal de no tener que estar horas parado en distintos puntos de la ruta para fiscalizar. ¿Se piensa en algo de avanzar en la parte electrónica? Nosotros en realidad, es un punto que me quedó pendiente de la pregunta anterior justo, tenemos radares móviles. Estamos trabajando con distintas intendencias, como trabajamos allí en Maldonado, por ejemplo, tenemos radares fijos, como es en la entrada de Balneario Solís, sobre ruta interbalnearia, allí pasando el peaje Solís y en el ingreso a Balneario Solís, hay un radar fijo, trabajamos con él y trabajamos con radares móviles en todo el país, en conjunto con otras intendencias o con personal de la empresa Ciemsa, que lo vemos mucho más beneficioso el radar móvil, justamente porque el usuario no sabe dónde está el radar. Entonces todo el camino va respetando la velocidad porque no sabe dónde va a encontrar el radar. Cuando nosotros ya sabemos el punto fijo donde está el radar, respetamos la velocidad en ese kilómetro porque está el radar y luego que paso el tramo del radar sigo a cualquier otra velocidad. Entonces, si bien aminoro la velocidad en ese punto, que es un punto conflictivo, por algo está ahí el radar, como por ejemplo es en la entrada a Balneario Solís, que es un punto negro donde siempre se dan muchos siniestros de tránsito, y es la función que lleva el radar allí, no es tanto la fiscalización, sino justamente que el usuario aminore la velocidad en este punto porque es un cruce conflictivo donde siempre se dan siniestros de tránsito. También tenemos el otro radar en lo que es el cruce peligroso, el cruce de ruta 93 con ruta 37 en la entrada de Pan de Azúcar, que ahora como está en la zona de obras y hay todo un desvío, bueno, es como que está un poco más en desuso y mismo la obra nos obliga a respetar más la velocidad porque tenemos desvío, porque tenemos señalización, tenemos balizas sobre ruta, el estado de la ruta está arreglándose, entonces mismo la obra nos lleva a disminuir la velocidad. Pero apostamos a trabajar con radares móviles por esto mismo que te digo, para que no sea solo saber dónde está el punto y aminoro la velocidad en ese punto, sino, bueno, respetar durante todo el trayecto del camino la velocidad, porque no sé dónde me voy a encontrar el radar. Y esto se está realizando. Trabajamos en todo el país con distintas intendencias, con radares móviles, y también tenemos algunos radares fijos, como estos que tenemos en Maldonado, también tenemos algunos aquí en el área metropolitana, y bueno, quizás no está fuera tampoco de discusión que estos 100 radares que va a instalar el MTOP, que van a estar sobre jurisdicción nacional algunos, también se pueda estar aprovechando para justamente bajar este flagelo de los siniestros de tránsito. Yo una vez más llego a la conclusión de que evidentemente esto es un tema de educación. Debemos recibir educación porque no podemos seguirnos manejando como sociedad de esa manera, es decir, me pongo el cinturón o disminuyo la velocidad o prendo las luces o me pongo el casco cuando hay una autoridad que me puede multar. No puedo pasarlo necesariamente por el bolsillo, cuando en realidad tiene que ser una conciencia de decir, me voy a poner el cinturón
para que si me pasa algo no lastimarme, voy a encender las luces para ver mejor y para que me vean, voy a disminuir la velocidad porque estoy a una velocidad que excede la permitida y es por la línea de la ruta, por el recorrido que tiene la carretera, o por una curva, o por el estado del pavimento, o porque mi coche no admite viajar a tal velocidad. Ese es otro aspecto que también subestimamos. Usted lo mencionó al principio, el tema de la capacidad de los coches y las propiedades y las bondades. De repente uno anda en un auto chiquito, con pocas medidas de seguridad, pero que hoy en día andan rapidísimo y de repente termino yendo a 120, 130 en un auto chiquitito que donde tenga que frenar de golpe, bueno, se viene el desastre. Es decir, la cultura, la educación, enseñar a ser responsables y no esta cultura que tenemos de esquivar la multa, ¿no? Y de bajar aplicaciones para detectar dónde está el radar, o un grupo de amigos que me dicen por dónde agarrar el atajo para esquivar el control, en fin. Estamos equivocados desde el punto de vista cultural. Creo que va por otro lado y seguramente ustedes aportan mucho para ello. Totalmente, a veces me llama mucho la atención en las redes sociales cuando dicen servicio a la comunidad y avisan dónde está el control policial o dónde se están haciendo espirometría. Realmente no me parece esos usuarios que avisan que hay un control de alcohol que estén dando un servicio a la comunidad porque realmente no están tomando conciencia. Que tú le estás avisando a alguien que posiblemente ingirió alcohol y puede provocar un accidente y puede lesionar a tu familia. En la otra cuadra le estás avisando que evada el control, dónde está el control para que lo evada. Entonces a veces me parece que la población no toma un poco de conciencia cuando hacemos ese servicio a la comunidad, como lo llaman en las redes, avisando de los controles, porque realmente le estamos avisando a una persona que quizás consumió droga, consumió alcohol y va a provocar un siniestro que no sabemos si no nos va a tocar lamentar a nuestra propia familia, ¿no? Vanessa Brioso, fue un gusto conversar con usted, además muy clarita en todas las explicaciones que nos dio. Muchísimas gracias una vez más, gracias por el trabajo que hacen en las rutas nacionales y será hasta cualquier momento. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, los invitamos, ya les digo, de este jueves en el departamento de Canelones, en Salina, a toda la población que quiera acercarse a chequear su sillita o con sus hijos a las actividades que trabajamos desde Policía Caminera. Estamos convencidos también que trabajar en educación es prevención, porque al niño que se lo enseña que debe cruzar en la esquina, a respetar la luz del semáforo, a que tiene que usar un casco en su bicicleta, mañana cuando es adolescente y llega a la moto, lo repite, usa el casco, usa el reflectivo, y bueno, educar también desde la niñez nos parece que es muy importante en el tema de prevención. Y asimismo, el día sábado vamos a estar en el departamento de San José. Muchísimas gracias, Brioso, que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Bueno, clarísimo, ¿no? Más allá de la Semana de la Seguridad Vial, todo esto, todo lo que hablamos, no hay nadie que diga, che, ¿sabés lo que me enteré hoy en la mañana del 11? Nada, esto ya es todo sabido. El tema es que lo tenemos que aplicar. Laura Fernández, Santiago Mulía están en vivo en nuestro móvil, volvemos con ellos, adelante. Y bueno, el viernes lo que hicimos nosotros... Gracias, Marcelo. Sí, estamos aquí frente al municipio de Maldonado en compañía del alcalde Andrés Rapetti, que interrumpió una reunión para poder atendernos, para contarnos un montón de cosas que están sucediendo en el municipio. Entre ellas, algo que sucedió el viernes, ¿no? Las ollas que funcionaron en Maldonado tuvieron su reconocimiento. Andrés, gracias por recibirnos. Contanos un poquito. La verdad que una linda ceremonia el viernes. Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia, a Marcelo, a la gente que está en el estudio. El viernes pasado, sí, en la noche, a las 20 horas, decidimos, bueno... A ver, cerramos el ciclo, creo, de uno de los inviernos más duros que recordamos en décadas en nuestro Maldonado. Los inviernos siempre aquí son complicados, ¿no? La temporada es el momento de trabajo y después la tirada es larga. Por eso hace más de 20 años atrás se inventaron los jornales solidarios como para compensar las carencias en invierno, se sostuvieron a lo largo del tiempo. Bueno, esta experiencia se extendió a todo el país. Pero este invierno fue particularmente duro y desde el municipio de Maldonado sabíamos que teníamos un año difícil para estrenarnos como gobernantes, además, por cierto, ¿no? Pero bueno, sabíamos que teníamos que ponerle cara a la pandemia y a la crisis, no solo sanitaria, sino social añadida, y en ese sentido el municipio de Maldonado, el Consejo en pleno, decidimos crear el Fondo de Solidaridad Municipal, que fue un fondo que nos permitió comprar casi 2.000 kilos de carne,
para distribuir proporcionalmente en función de la demanda las distintas ollas populares que iban surgiendo en todos los barrios de nuestra capital departamental. En total estuvimos asistiendo a 11 ollas populares, tuvimos dos ollas en Cerro Pelado, tuvimos una olla en el asentamiento del Tizón, en el Benedetti, en los Eucaliptus, tuvimos una en Maldonado Nuevo, en el barrio Andalucía, en el barrio San Martín, 2 ollas en el centro de la ciudad. Es decir, 11 colectivos organizados, referentes barriales que se pusieron al hombro, bueno, una causa social brutal como era el poder asegurar un plato de comida a los vecinos. Todos los martes la camioneta del municipio, nuestros funcionarios hicieron un trabajo brutal, porque además en plena pandemia estaban poniendo en riesgo ellos y además todos tenemos familiares de riesgo en nuestras familias. Se organizaban de tal forma para irse rotando, ¿no? Sí, teníamos le llamamos las burbujas laborales. Una semana repartían un chofer con el funcionario, la semana siguiente repartía otro chofer con otro funcionario, y así fueron llevando martes a martes estos 2.000 kilos de carne, que fue lo que les aseguró, obviamente no todo, pero lo más difícil de conseguir, que es la carne. Sabemos que la Intendencia, Mides, a través de INDA, dio alimentos no perecederos, organizaciones no gubernamentales y empresas de la zona donaron también fruta y verdura, pero nosotros les aseguramos que entre junio y octubre, todos los martes, no les iba a faltar la carne, y en función de la demanda también fuimos incrementando esas cuotas de carne. Lo que hicimos el viernes pasado fue entregarles un reconocimiento aquí en nuestra sede, porque realmente su trabajo fue elogiable. Al mismo tiempo también tuvimos un reparto COVID desde nuestros comedores de Maldonado Nuevo y Villadelia, en donde las personas que estaban encerradas o por contacto directo o por contagio y que no tenían recursos para solventarse, para alimentarse, y tenían que salir a la calle a buscarse la vida, bueno, que quedaran en sus casas, y el municipio organizó una red solidaria donde desde nuestros comedores nuestros funcionarios llevaban la comida, y en ese sentido quiero agradecer especialmente a la Junta Departamental, al presidente José Luis Sánchez, a Sergio Duclos, que fueron quienes nos hicieron el pedido, hicieron el pedido inicialmente, nos prestaron sus camionetas porque nos vimos desbordados realmente, y sin ello hubiera sido muy difícil la logística, pero la sacamos adelante, la pandemia va pasando y tenemos la enorme satisfacción de que el municipio estuvo muy cerca de la gente en un momento tan complicado, y a estos referentes barriales fueron a quienes reconocimos el viernes pasado. Otra cosa linda que pasó la semana pasada fue la iluminación de la tan anhelada fuente, pero esto no queda ahí, porque ahora esta semana hay otra iluminación. Sí, en realidad hace 3 semanas atrás reiluminamos la Torre del Vigía, quedó precioso, pusimos 18 luminarias nuevas de 70 watts, ahora vamos a colocar, dentro de 15 días en realidad, vamos a colocar 50 focos nuevos de 110 watts en la plaza, o sea, vamos a dejar la plaza renovada para que la familia vuelva con todas las garantías, y al mismo tiempo hemos recuperado la fuente. Entonces acá el trabajo articulado del municipio con obras civiles, con la Dirección de Electromecánica de la Intendencia ha sido fundamental. Recuperamos nuestra fuente. Este mes va a estar con sus aguas color rosado porque es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, pero va a ir rotando sus colores. Le hemos dado un ícono a Maldonado que lo necesitaba muchísimo. La inauguración, que fue el 19 de octubre, el día de Maldonado, como nos había sugerido el concejal Fabio Zapico, realmente fue un espectáculo. Fue un espectáculo, se llenó de gente. A veces no son las inversiones más cuantiosas las que la gente más valora, porque la fuente, si bien llevó recursos, es como algo que la gente demandaba, y sobre todo los que nos criamos en torno a la plaza de San Fernando decíamos, necesitamos la fuente. Así que para mí fue uno de los momentos más satisfactorios en este año de gestión. Se ha inaugurado muchas cosas, falta mucho por inaugurar, pero creo que lo que vivimos el 19 de octubre con la fuente, pocas cosas lo van a poder igualar, ¿no? Se va a inaugurar también todas las obras de lo que es la Plaza Mandela, ¿no? Que está trabajando en conjunto con la Intendencia. Sí, ahí trabajamos con planeamiento, con obras civiles y también con electromecánica. Nosotros a través de los fondos OPP, cuando definimos el POA, el Plan Operativo Anual, con el Intendente Antía, el Consejo pidió que parte de esos recursos fueran destinados a poner en valor no solo la Plaza Mandela, sino todo el monte. Yo fui 11 años docente de liceo número 4, salía el tercer turno sobre una boca de lobo. Sin embargo, durante el día veíamos cómo muchísimas familias, jóvenes, habían colonizado ese espacio para hacer actividades deportivas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un trabajo de superficie, iluminando desde abajo, siguiendo los trillos naturales, y de esa forma vamos a poner en valor un lugar que hasta el momento era un monte, y ahora va a ser una plaza para uso y disfrute de los estudiantes del Liceo 4, de la Escuela 82, del CERP y de todos los vecinos que vayan a la Cachimba, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Marcelo, nosotros nos despedimos con buenas noticias, porque la verdad se siguen inaugurando cosas, Maldonado se está poniendo lindo, así que esas novedades, esas pastillitas queríamos llevarte para contarte a ti y por supuesto a la audiencia también. Nos despedimos del móvil del día de hoy, nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias, Laura, a ti y a Santiago por el trabajo de hoy. El saludo para el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, también.
volvemos con nuestros compañeros en la próxima jornada. Tenemos que hacer una pausa más, 12 del mediodía con 27 minutos, ya volvemos.